Buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Damos muchas gracias al Señor de poder estar junto a ustedes a esta hora de la noche y, como siempre, por supuesto, estar compartiéndoles palabra del Señor, que es lo más importante y lo vital. Así que agradecemos al Señor por poder acompañarles hoy y que ustedes también nos acompañen a través de todos los medios de comunicación que hoy día estamos llevando adelante lo que es este Siloé Informa. Una sola vez en la semana Siloé Informa, pero importante también la información que se entrega. Vamos a ir a la palabra del Señor, como siempre, por supuesto, hablando acerca de Apocalipsis. Iniciamos ya hace prácticamente seis temas ya hemos dado acerca de Apocalipsis. Estamos recién entrando ahora, en la lección número 7, entrando a Apocalipsis capítulo 2. Por lo tanto, hemos tenido 6 lecciones ya en Apocalipsis capítulo 1. Así que yo espero que usted me acompañe y podamos tomar parte en esta bendición de Dios. Podamos juntos, por supuesto, recepcionar de esta manera lo que el Señor nos tiene que ministrar en este día. Así que le invito para que vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7 tomaremos. Y como siempre hemos estado leyendo bastantes versículos, pero tomando algunos de ellos para poder hablar en el día de hoy, y ya el día de mañana, sábado, estaremos cerrando, ¿no?, estos versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, leo la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: escribe el ángel al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estos son los versículos que vamos a usar, por supuesto, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Quiero poder hablarles acerca de esto porque es importantísimo. En una introducción a este tema, en realidad, de las 7 cartas a las 7 iglesias que Juan escribe y que Dios le revela para que Él le envíe a las iglesias. En los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis forman una unidad muy diferenciada dentro del libro. Están compuestos, por ejemplo, por 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias, como decía, de la provincia romana de Asia. Esta sería de 7 en realidad. Y esta de las 7 cartas, esta es la primera, la que vamos a ver. Entonces, cuando encontramos esto que Juan escribe a la iglesia de Éfeso, que será seguida, por supuesto, por otras iglesias más, también vemos en el sentido, y vamos a encontrar en este libro, todo el libro de Apocalipsis, una cantidad de señales, una cantidad también de profecías, una cantidad de cosas misteriosas incluso para muchos, porque debemos ser muy honestos, a veces nos complica llegar y leerlo, pero cuando comenzamos a leerlo del comienzo, comenzamos a entender mucho mejor todavía el libro de Apocalipsis. No le aconsejo a nadie que vaya a leer
capítulos o versículos intermedios tratando de encontrar respuestas porque en realidad se va a enredar más. Ahora, dentro de este capítulo o dentro de este libro de Apocalipsis se encuentra, por supuesto, en forma seguida, ¿no?, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, en fin, vamos a encontrar todo aquello. En cuanto a su contenido, tiene que ver con las cosas que son. Aquí es donde tenemos que nosotros mirar las cosas que son y que de alguna manera vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Y esas cosas que son sirven de esquema general del libro de Apocalipsis. Ahora, es verdad que algunas personas tienen mucha prisa por llegar a la sección de Apocalipsis donde se tratan las cosas que han de ser, las cosas que han de ser. Y al hacerlo casi ignoran estas cartas porque no les interesan estas cartas. O sea, ellos dicen, ¿para qué? ¿Para qué leer estas cartas? Pero es imprescindible, hermano querido, ver cómo el Señor corrige a su iglesia. También ver cómo el Señor anima a la iglesia, le enseña a la iglesia para que viva de un modo que sea influyente en su tiempo y pueda también estar así preparada para las cosas que van a acontecer en el futuro. Es una cosa sumamente importante y relevante. Entendemos entonces que cada una de estas cartas está dirigida a una iglesia real, que existía, por supuesto, en aquel momento. Ahora bien, ¿por qué el Señor eligió solo a 7 iglesias para enviarles esta carta? O una carta a cada iglesia. Es verdad que en aquel momento había muchas más iglesias en la zona, pero seguramente estas fueron elegidas por ser de alguna forma representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Quizás el Señor las escogió de esta manera para hablarle a todas las iglesias en todos los tiempos. Si observamos que de alguna forma ellas forman parte de una colección muy interesante porque cada una es diferente. Sus circunstancias son distintas y también lo son sus virtudes y también sus defectos. Entonces, veamos algunos contrastes entre ellas. A la iglesia de Éfeso, Dios les felicita porque odiaban las cosas que Él también odiaba. O sea, Dios odiaba cosas y la iglesia de Éfeso también odiaba esas mismas cosas. Pero sin embargo, les reprocha que dejaran su primer amor. O sea, por lo tanto, era una iglesia que odiaba lo malo, pero amaba también lo bueno. Y eso es una cosa buena, ¿no? Ahora, en cambio, en la iglesia de Tiatira, quiero adelantarme un poquito para darle una referencia, ocurría todo lo contrario. En ella había amor, pero no expresaban ningún tipo de odio frente al pecado. Y por último, encontramos la iglesia en la Odisea, solamente veo algunas como para darle una diferencia, en la que no había amor, no existía, como dicen, ni amor ni odio. Esto pasaba en la iglesia de la Odisea, o sea, no eran ni fríos ni calientes. En Esmirna, por ejemplo, el diablo iba a echar a algunos en la cárcel y serían encerrados por 10 días. En cambio, en Filadelfia, Dios se presenta entre ellos como el que tiene la llave y abre y ninguno cierra. Entonces, los creyentes de la iglesia de Pérgamo, por otra parte, retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegando alguno de ellos incluso a dar su vida por testimonio al Señor y por ser fiel también al Señor. En cambio, en Sardis, los creyentes ya estaban muertos, aunque tenían nombre de que vivían, pero ya estaban muertos. Esto nos lleva entonces a preguntarnos cómo debemos interpretar estas cartas. Algunos han sugerido que cada una de estas iglesias representa distintos periodos históricos. Sin embargo, ¿sabe? Del nacimiento de la iglesia, en Pentecostés, que nace la iglesia, los rasgos descritos en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. O sea, descartamos inmediatamente que se refiera en realidad a un periodo histórico. Por lo tanto, creemos que es más correcto entender que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Fijémonos bien, siempre ha habido iglesias que, como Éfeso, han dejado su primer amor.
como Esmirna, han sufrido persecución y de una u otra forma, estas iglesias que han sufrido persecución, y que hablo de Esmirna, han tenido temor al sufrimiento. Como Pérgamo, por ejemplo, han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Como Tiatira, han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmorales. Como Sardis, están moribundas. Como Filadelfia, solo tiene un poco de fuerza. Como la Odisea, son autocomplacientes. Entonces, las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia para que nosotros en este tiempo, hermano querido, podamos estar en alerta. El juicio de Dios, de acuerdo a la Escritura, dice que va a comenzar siempre por su propia casa. Eso lo dice Pedro, o 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. O sea, va a comenzar por su propia casa. Lo que Dios quiere, y lo que veo aquí, es que su iglesia sea purificada del pecado para que pueda soportar las pruebas. Él desea que esta realidad se haga una vivencia en ellos, porque hay pruebas que van a venir, y también para que no sea condenada junto con el mundo, con los pecadores. Al estudiar cada una de estas cartas, nosotros vemos inmediatamente que hay un esquema general que puede de alguna forma resumirse en diferentes puntos. Uno, por ejemplo, lo que hace en la Escritura, Juan, cuando escribe, por supuesto, dice, da un saludo al ángel de la iglesia que está en... O sea, eso es lo primero que Juan escribe, al ángel de la iglesia. Le da un saludo al ángel de la iglesia que está en. Como lo estudiábamos en la clase pasada o en el estudio pasado, veíamos que el ángel de la iglesia son los pastores. Ahora, un título del Cristo glorificado es tomado del capítulo 1 y colocado también allí. Una sección encabezada con las palabras yo conozco, con la que se inicia, por supuesto, la alabanza de aquello que la iglesia tiene de bueno, lo que realmente está haciendo bien, salvo en el caso de la Odisea, que cambia totalmente el esquema. Aquí vemos entonces una crítica también de la iglesia, salvo, como dije, en los casos de Esmirna y Filadelfia. También, al escribir Juan, da una advertencia. Al mismo tiempo pone exhortación, que comienza con las palabras, el que tiene oído, oiga. O sea, podemos definir varias cosas, ¿no? Una promesa también aparece ahí, que comienza con la expresión, al que venciere, yo le daré. Hay una promesa. Pero veamos un poquito la historia. Vamos a lo que nos convoca en el día de hoy y el mensaje a la iglesia de Éfeso. Lo primero que tenemos que ver es que la ciudad de Éfeso es la que nos interesa en este sentido. Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular, que así se le menciona, ¿no? Aparece allí en Hechos capítulo 19, versículo 38. En el tiempo en que Juan escribe, era un gran puerto del mar, o un gran puerto de mar, si es la palabra adecuada, situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertía en la puerta de Asia, o sea, la entrada hacia Asia. Desde la perspectiva religiosa destacaba bastante el culto que rendía a Artemisa, Diana de los Efesios, también como es mencionada en Hechos capítulo 19, versículo 35. Ese templo o su templo fue el templo griego más grande jamás construido. El templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, esto era Éfeso, pero entre los efesios tenían también mucho arraigo a las artes mágicas, de acuerdo a Hechos capítulo 19, versículo 19. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia de Éfeso, debemos decir que
tuvo grandes privilegios espirituales, tremendos privilegios espirituales. Fue establecida también por el apóstol Pablo como iglesia, ¿no? Les escribe entonces una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por medio del apóstol Juan. Recordemos la carta a los Efesios de Pablo. Entonces, esta metrópolis, una vez poderosa, una vez tremenda, esplendorosa, hoy es un montón de ruinas que solo sirven para la distracción de muchas personas, de los turistas, para ir a ver. Aquí estuvo la ciudad de Éfeso, en fin. Ahora, si nos damos cuenta de lo que Pablo escribe acá y nos vamos dando cuenta inmediatamente que aparece el destinatario de la carta. ¿A quién se le escribía? El saludo está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto es Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Aunque en realidad no hay duda de que la carta está destinada a toda la iglesia en general, pero tenía que ser de acuerdo al conducto regular, ¿no? A través del ángel de la iglesia. El remitente de la carta está más que establecido. El mensaje proviene de Cristo, el Cristo glorificado, el Cristo con toda su gloria, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Ahora, no se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias. Apocalipsis 1.13 no dice específicamente que camina entre los candeleros, pero aquí se nos da este detalle que Él recorre las iglesias y aquí añade que por supuesto el Señor examina también con sus ojos de fuego la condición espiritual de esa iglesia. Y mientras Él se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano derecha. O sea, de nada sirve, hermano querido, que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. No hay ninguna alteración en esto. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Así que usted no tiene que ni siquiera preocuparse de si le están alabando o le están tirando piedras, como dice alguien por allí, porque al final lo que más importa es lo que Cristo piensa de esa iglesia. ¿Qué hace el Señor a través de Juan? Escribiendo, por supuesto. Cristo alaba a su iglesia. En estas cartas, siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. O sea, lo primero que nos dice es que el Cristo exaltado, glorificado, conoce lo que sucede entre su pueblo. Él lo sabe perfectamente. Recuerde las palabras en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y 3, cuando dice, yo conozco. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia de Éfeso? Y por las que de alguna manera también le alababa. Lo primero que destaca Juan dice, tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando incluso a estar exhaustos, cansados para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Luchar contra ellos les había exigido tal concentración mental que había acabado con todas sus fuerzas. Por eso aquí el Señor le habla de esta manera. También le alaba la paciencia. Conozco tu paciencia. Ahora, no se trata de la resignación, que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa, que acepta el sufrimiento y acepta las pérdidas sin hundirse, ni mucho menos abandonar lo que Dios le había llamado a hacer. Lo otro que Juan también escribe acerca de Éfeso y dice de esta manera que no puede soportar a los malos. Estos son elogios para la iglesia. Expresa entonces el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Y también le dice Juan, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, no eran crédulos,
sino que por el contrario, probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles, probar a los espíritus, probar si son realmente apóstoles del Señor. Esto implica entonces que conocían bien la sana doctrina, conocían bien la palabra de Dios, y esto les permitía diferenciar entre lo verdadero y lo falso, o diferenciar, por supuesto, el error. También Dios le habla a través de Juan y escribe a la iglesia de Éfeso: y has sufrido, y has tenido paciencia, como dije, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Entonces, en toda esta lucha, los cristianos de Éfeso se habían mostrado trabajadores, incansables, hermano querido, a quienes de una u otra manera las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. Y la frase "no puede soportar a los malos", nos damos cuenta entonces que una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Hay algunas consideraciones, por supuesto, de esto, ¿no? Hay algunas consideraciones. Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice Dios o el Señor. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Eso es lo importante hoy. Yo sé que a usted hay cosas que le molestan, hay cosas que usted aborrece, hay cosas que a usted no le gusta de la iglesia. Pero la pregunta que debemos hacernos es si Dios aborrece eso o no. ¿Sabe? Un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas. Notemos que el objeto de este odio no eran las personas, sino sus obras. Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Entonces, ante estos peligros, Pablo también les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado a precio de sangre, por su propia sangre. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones del apóstol Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de esas falsas doctrinas y de esas falsas prácticas. ¿Para qué? Para guardarnos de los falsos maestros. Entonces, o para guardar a la iglesia de los falsos maestros. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros: ¿cómo nosotros vamos a poder guardarnos de los falsos maestros? Entonces tenemos que poner a prueba, o vamos a tener que necesariamente poner a prueba a aquellos, hermano querido, que pretendiendo ser siervos de Dios, llegan a la iglesia y que de una u otra manera desconocemos su doctrina. Por esto, a decir verdad, es realmente difícil e impopular en nuestros días hacer esto. Pero el Señor quiere que nosotros también examinemos todo lo que está sucediendo. Esto no es de llegar y decirle bienvenido, no, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el clima de relativismo que se respira a nuestro alrededor ha entrado también en la iglesia y nos ha influenciado y nos ha influido de tal manera que ya prácticamente no hay nada que se considere una herejía o un error doctrinal o un pecado o una maldad. Es extraño escuchar que una iglesia tache de falso maestro a un enseñador. Es extraño, ya como que no se oye, como que no se escucha. Ahora, no es que tenga que escucharse, sino me refiero yo siendo muy real en esto. Resulta curioso, hermano querido, que aunque es posible encontrar alternativas totalmente opuestas sobre cada doctrina bíblica, sin embargo, prácticamente nunca se habla de falsos maestros. O sea, las apreciaciones, los puntos de vista, la gente dice, no, es que es su punto de vista en realidad y nos llevamos bien igual. O sea, tengamos cuidado con eso. Ahora, esto es aún más extraño, y podría decir yo, si tenemos en cuenta que el Señor y sus apóstoles nos advirtieron que vendrían y estarían incluso entre nosotros los falsos maestros, los falsos apóstoles. El mismo Pablo escribe, dice, hay peligro incluso entre falsos hermanos. Ahora, el problema no es que los haya, porque Jesús también dijo que teníamos que dejar crecer la cizaña juntamente con el trigo. El problema no es que los haya, sino que se asume de una u otra manera la postura cómoda del relativismo.
en que lo moderno es que cada uno piense lo que quiera y que de todas maneras nos respetemos. No importa si piensa o no. Esto es como un ejemplo, ¿no? Hay gente que mira un número en el piso, el número 9, y el otro mira del otro lado y dice que es un 6. Esta es la discusión que tienen hoy día, ¿no? Bueno, todo depende cómo usted lo vea. Yo digo que es un 9, él dice que es un 6. Es que lo está mirando de allá, yo lo estoy mirando de acá. Depende de la mirada que le demos, ¿no? Otros afirman, sin demostrarlo con las escrituras realmente, que hay doctrinas fundamentales y otros que son importantes, pero no fundamentales o esenciales. O sea, la disputa hoy día es muy grande. A partir de ahí, hermano querido, es fácil aceptar cualquier doctrina extraña, simplemente catalogándola de, a ver cómo podríamos decirlo, de no fundamental. Entonces tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios debe respetarse desde el principio hasta el fin. Y no hay duda de que el cristianismo moderno tiene un serio problema en este punto. Algo que, por otro lado, la iglesia de Éfeso había resuelto, había ya tenido arreglado ese asunto con mucho éxito, porque ellos odiaban lo que Dios también odiaba. Pero aquí vemos un punto importante de lo que Juan escribe. ¿Por qué? Porque Cristo reprende a su iglesia. Sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusaba lo que hacían mal. Y el Señor les iba a hacer un serio reproche por ello. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo, escúcheme bien, que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Y ahí está nuestro problema también en nuestros días. Lo que les dice exactamente es que ellos habían dejado su primer amor. Habían dejado su primer amor. Antes de ir a este punto, quizás explicarlo más, la realidad entonces en estos días es que muchos se han olvidado, hermano querido, aunque hacen cosas buenas, cosas muy buenas, odian tanto lo que Dios odia, odian tanto lo malo, que se han olvidado de amar lo que el Señor ama. Y esto está pasando hoy día, lamentablemente. Entonces, se habían olvidado y habían dejado su primer amor. Y cuando vamos nosotros a interpretar lo que significa el primer amor, se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y al mismo tiempo se convirtieron al Señor. Eso lo habían abandonado, eso lo habían dejado. Quizá con el paso del tiempo la primera generación de creyentes había muerto, no sé, supongo, y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios, como que ya era una cosa rutinaria. Podríamos pensar entonces que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado de alguna forma en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. O sea, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y grande mandamiento y con promesa. Aquí es donde nosotros debemos entender. Probablemente a los que se refiere el texto de Apocalipsis, cuando dice que habían dejado su primer amor, era que habían dejado el amar a Dios por encima de las demás cosas. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. No es que no amaran, sino que habían dejado su primer amor. Su amor por el Señor había quedado relegado a otra posición. Ya no era lo más importante, ya no era lo primordial, ya no era lo que realmente era relevante en sus vidas. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál pudo ser la causa por la que llegaron a esta situación? Como hemos visto, hermano querido, y como podemos ver, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y hoy tenemos a muchos predicadores, hermanos, que luchan por mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando, escuche bien, centrando sus energías en amar más la doctrina que a la persona de Cristo.
La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo. No estoy diciendo que esté mal, pero eso pudo haberle llevado a tener un espíritu constante de censura, de crítica hacia las demás personas. Y al final odiaban a las personas. O sea, al tener que disciplinar a los herejes, a los corruptos, a los pecadores, a los malvados, como quiera llamarle, es fácil, hermano querido, desarrollar un espíritu duro, un espíritu crítico que destruye realmente el amor. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la bondad? Habían trabajado arduamente para mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones en un legalismo externo que sin duda mata el primer amor. El mucho trabajo, mucha tensión, que genera estar constantemente pendiente de personas impías, hermano querido, que se introducen dentro de la iglesia con la intención de hacer daño, puede quitarnos el tiempo y el deleite para estar a solas con el Señor. Veamos algunos de los síntomas que de alguna forma nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor o no. Una de las cosas es la vitalidad espiritual, porque la vitalidad espiritual es el fruto de una comunión viva con el Señor. Es, lamentablemente, cuando entramos en este tipo de cosas que dañan nuestra comunión con el Señor, es reemplazada comúnmente por una rutina ortodoxa. O sea, la espontaneidad, la frescura espiritual es sustituida por las frases aprendidas, por lo que en realidad no tiene vida, no tiene fuerza. Hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. La vida de iglesia se convierte en algo monótono, en algo mecánico, en algo aburrido, en algo carente de vida, en algo carente de espiritualidad, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada, ya no nos conmueven, porque usted y yo recordamos, ¿no? Cuando escuchábamos la palabra de Dios, llorábamos, nos quebrantábamos, algo sentíamos en nuestro corazón. Es como los que iban camino a Emaús cuando escucharon al Señor Jesús hablar y ellos dijeron después, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Entonces el problema es que se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. Hoy día hay muchas agrupaciones pentecostales o no pentecostales de sana doctrina que pelean y luchan por la sana doctrina. Y no digo que esté mal, pero cuando colocamos el énfasis más en la sana doctrina y nos olvidamos del amor al Señor, el amor hacia los hermanos, lo demás no sirve de nada. Recuerde 1 Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3, cuando Pablo habla acerca de la preeminencia del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. O sea, el amor por los hermanos lamentablemente es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Eso está mal, eso es pecado. Pecador, ¿no? Eso está mal. Y ahí comienza un problema. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Porque no, es que falló, es que pecó, es que... No, yo a este no lo perdono. El que me la hace, me la paga. Ese es un problema. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien. Mi compadre, ¿no? Mi comadre, dice la hermana. Y nos conectamos con ellos porque nos dan la razón en lo que pensamos. Entonces, hay un enfriamiento, hermano querido, en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y en la falta de comunión auténtica con el Señor. Esto nos lleva a encontrarnos o a centrarnos, diría yo mejor, en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos gusta hacer. Esto también, cuando hablamos de dejar el primer amor, hay un olvido de los demás y de sus necesidades. Se abandona la evangelización, ya no se evangeliza, ya no se gana almas.
Se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. O sea, si a usted lo critican, ya usted se enojó, se enfureció contra aquella persona, con él nunca más. Hermanos queridos, no puede ser así. Finalmente, en muchos casos, todo esto da lugar a divisiones dentro de las iglesias. Divisiones dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que hace este mensaje a Éfeso? Porque aquí también hay un llamamiento al arrepentimiento. Si usted ve, Éfeso tenía muchas cosas buenas. ¿Y cuál era lo único malo? Dice alguien, pero tenía más cosas buenas que malas. Tenía una sola cosa mala. Había dejado su primer amor, pero todo lo demás estaba bien. Aquí hay un llamamiento al arrepentimiento. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, para llegar a un correcto arrepentimiento debían seguir 3 pasos, marcados allí, marcados totalmente. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. O sea, debían recordar su primer estado, estado. El primer paso para llegar al arrepentimiento, hermano querido, es recordar nuestro primer estado. Es darnos cuenta de que hemos perdido algo y que para ello es útil recordar dónde estábamos. Es como el hijo pródigo, ¿no? Usted recuerda eso, ¿no? Quizás se habían ido deslizando poco a poco, sin advertir, sin darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Y pasa mucho eso en la vida cristiana. Por eso les ayudaría a volver a pensar en su primera situación. Como dije anteriormente, tendrían que hacer como el hijo pródigo, quien después de malgastar todo, gastar todo su dinero, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él. Volvió en sí porque recordó lo que tenía y lo que había perdido. Entonces el Señor le dice a través de Juan, arrepiéntete. Debían arrepentirse. Esto implicaría una terminante ruptura con el mal que les llevara o que les llevaba en realidad a hacer o que les impedía hacer las primeras obras. Tenían que romper con ese mal para que realmente pudieran hacer las primeras obras. Y de nada sirve, hermano querido, reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Entonces, Juan le escribe, le dice, haz las primeras obras. Debían cambiar. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico arrepentimiento. Lo he enseñado en muchos mensajes. La iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial. Pero si no lo hacía genuinamente, si no lo hacía de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Dios le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, la seriedad de estas palabras nos hace ver, hermano querido, lo peligroso o la peligrosa situación en la que se encontraban. No podían continuar por más tiempo por la misma senda. De otro modo sería un desastre. Y no tan solo un desastre moral, sino también espiritual, que les llevaría a perder su condición de iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar. Notemos que el Señor le dice, vendré pronto a ti. Aquí no se refiere a la segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa iglesia. Un juicio local sobre esa iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. Al fin y al cabo, en el estado espiritual en que se encontraban, ya habían perdido su capacidad para extender la luz de la verdad del Evangelio. Habían perdido su influencia sobre la comunidad que tenían a su alrededor. Y Dios iba a juzgar esa situación, quitándoles ese privilegio. Seguramente ellos seguían ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia, pero sin amor por el Señor y sin amor por las demás personas. Se reunían domingo a domingo
para cantar sus himnos, para escuchar los sermones, pero sin poder causar un impacto espiritual en las personas, sin poder ver cambios en las personas. La luz se habría apagado definitivamente y aunque el cartel en la puerta del edificio siguiera identificándola como iglesia, el Señor dice que ya habrían dejado de serlo. Entonces tenemos que preocuparnos, hermano querido, y ver estos mensajes de Juan a la iglesia y en realidad el mensaje de Cristo a la iglesia. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Yo espero que esta palabra le haya bendecido en este día y pueda ayudarle a entender lo que necesita hacer. Mañana seguiremos, por supuesto. Claro que sí. Mañana seguiremos para poder terminar y cerrar con esta temática.